En esta sociedad woke que nos ha tocado vivir, no siempre las políticas medioambientales van alineadas realmente con el interés del usuario. Ejemplo de ello lo tenemos en toda esa oleada de movimientos en pos, supuestamente, de la protección del medio ambiente, con una apuesta clara por las energías renovables, obviando, de paso, el impacto medioambiental que supone la explotación de yacimientos de tierras raras o el paulatino abandono de la energía nuclear, pese a ser una de las más limpias en cuanto a huella de carbono. Pero hoy quería centrar el tiro en la fabricación de dispositivos electrónicos, con un enfoque cada vez mayor en reducir los residuos y aumentar la eficiencia. Surge una pregunta fundamental. ¿Deberían los dispositivos electrónicos ser más fáciles de reparar o simplemente durar más tiempo? ¿Es más sostenible, por tanto, potenciar la reemplazabilidad de los componentes internos de nuestros móviles o fomentar la longevidad de los dispositivos? En este programa del podcast En Clave Digital exploramos estas y otras muchas cuestiones aledañas. Dentro intro. Empecemos por el principio. En un reciente documento de Apple titulado Longevity by Design, la compañía defiende las políticas medioambientales que sigue dando algunos argumentos estadísticos bastante interesantes. Y sí, no deja de ser un informe claramente sesgado. A fin de cuentas, en él, los de Cupertino dejan claro que su acercamiento es el más adecuado, potenciando aquellos puntos diferenciadores frente a la competencia y presumiblemente obviando aquellos otros que por intereses de negocio no prefieren decir. Pero aún así, me parece un buen punto para acercarse a este escenario, viniendo además, como viene, de la que es hoy en día la principal empresa de hardware de todo el mundo. Y para ahondar en sus reflexiones, conviene tener en cuenta previamente las dos grandes tendencias del momento, la reemplazabilidad y la durabilidad o longevidad. Por un lado, la reemplazabilidad se refiere a la capacidad del usuario para reparar o sustituir componentes específicos de un dispositivo electrónico. Este enfoque es promovido por la Unión Europea, por ejemplo, y defensores del derecho a reparar, quienes sostienen que permite alargar la vida útil de los dispositivos y reducir con ello los residuos electrónicos. Sin embargo, Apple plantea un argumento interesante en su documento. La inclusión de componentes reemplazables por el usuario podría, en algunos casos, aumentar la huella de carbono del dispositivo. Sí, tal cual lo estás oyendo. Por ejemplo, los de Cupertino aseguran que el reemplazo del puerto USB en los iPhone solo sería rentable desde el punto de vista de la huella de carbono si al menos un 10% de los usuarios necesitaran cambiarlo. Dado que actualmente solo el 0,1% de los usuarios requieren esta reparación, diseñar un puerto USB reemplazable implicaría añadir componentes adicionales que incrementarían la huella de carbono total del dispositivo. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Pues sigamos. En el otro lado de la balanza tenemos las estrategias basadas en aumentar la longevidad de los dispositivos ya en el mercado, mediante actualizaciones de seguridad y del sistema operativo. Este enfoque, que es el que al parecer más le gusta a Apple, busca prolongar el ciclo de vida de sus productos, haciendo que los dispositivos sean funcionales durante mucho más tiempo y en consecuencia disminuyendo la necesidad de comprar nuevos modelos. Y sí, este enfoque tiene beneficios claros. Si tu dispositivo puede mantenerse operativo y seguro durante más años, es más probable que se revenda en el mercado de segunda mano o simplemente se utilice durante más tiempo, reduciendo así la huella de carbono asociada a la producción de nuevos dispositivos. De ahí que de unos años a la actualidad, la compañía de la manzana haya potenciado su negocio de servicios, conscientes de que, por un lado, la demanda de nuevos dispositivos, sobre todo en mercados del primer mundo, ya no va a seguir creciendo en la misma cuantía, y por otro, un dispositivo que dure más tiempo es un dispositivo que ofrecerá, presumiblemente, más tiempo de suscripciones a servicios de pago por parte del usuario. Ergo, mayores ingresos para la empresa.
Estamos ante la constatación de uno de los movimientos más importantes de Apple de esta última década, su paulatino cambio hacia el modelo de negocio del pago por servicio. Esta nueva estrategia no es para nada baladí. Por detrás habría que entender la compleja red de efectos que lleva a una empresa de hardware, que es lo que ha sido Apple todo este tiempo, a reinventarse como empresa de software. Entre ellos, la maduración del mercado móvil, el ciclo de vida de sus productos y, lo más importante, el profundo conocimiento de hacia dónde va la industria. Apple y el re-roll al modelo de negocio de los servicios, artículo escrito en 2018 por Pablo F. Iglesias. Análisis de la rentabilidad medioambiental. Hay que dejar claro una cosa, la rentabilidad medioambiental de todas estas políticas no está siempre clara. Y como suele pasar en estadística, depende de cómo se traten los datos, podríamos obtener corolarios diametralmente opuestos. A primera vista, la capacidad de reparar un dispositivo parece ser más ecológica, que es el argumento que defiende, por ejemplo, la Comisión Europea. Sin embargo, Apple argumenta que la fabricación de componentes reemplazables implica añadir materiales y procesos que incrementan la huella de carbono total del dispositivo. Por ejemplo, el diseño modular, aunque facilita las reparaciones, puede requerir el uso de más materiales y procesos adicionales, lo que contradice el objetivo de minimizar el impacto medioambiental. Además, la producción y distribución de piezas de repuesto también genera emisiones de carbono. La Unión Europea ha sido un defensor constante del derecho a reparar, con regulaciones que exigen a los fabricantes hacer disponibles repuestos y manuales de reparación. La intención, por tanto, es empoderar a los consumidores y reducir los residuos electrónicos. Sin embargo, el debate sobre la efectividad de estas políticas en términos medioambientales persiste. En un artículo que escribí en 2019, frente a la obsolescencia programada regulación, analizaba la propuesta de la Comisión Europea de la siguiente manera. Desde hace unos años, los fabricantes que quieran vender en Europa tienen que ofrecer en sus smartphones y tablets al menos 5 años de actualizaciones de seguridad y 3 años de actualizaciones del sistema operativo. Además, el usuario debe poder reparar su dispositivo teniendo componentes oficiales a los que acceder en los primeros 5 años desde que éste se haya dejado de vender. Y en esas estamos. Las regulaciones que priorizan la reemplazabilidad pueden no ser tan ecoamigables como se pretende, si se considera el impacto total de la fabricación de piezas adicionales y la logística asociada. Algo que estamos viendo en según qué derroteros con la huella de carbono de las energías renovables. Está claro que la energía solar, per se, es totalmente limpia, pero para obtenerla es necesario tanto fabricar paneles solares como baterías. Y en ambos casos es necesario explotar yacimientos de minerales raros cuya obtención no es para nada limpia, y asumir, de paso, el impacto medioambiental que tiene el hecho de que, para crear centrales solares, es necesario ocupar grandes terrenos, a día de hoy y en la mayoría de los casos, dedicados a otros menesteres sensiblemente más ecológicos como puede ser la agricultura. Sin olvidar que, paradójicamente, en España se permite en estos terrenos, los ocupados por centrales solares, usar herbicidas para matar las llamadas malas hierbas, que en terrenos agroalimentarios, por ejemplo, no se permiten, ya que, por razones obvias, dichos herbicidas ponen en peligro la flora y fauna de la zona. Es decir, una de cal y otra de arena. Según de qué pata política coges, verás mejor o peor una medida medioambiental. Impacto en el mercado y en los consumidores. Volviendo al tema, los fabricantes se enfrentan al desafío de equilibrar la presión regulatoria y las expectativas de los consumidores con la necesidad de mantener bajos los costos de producción y minimizar el impacto medioambiental, además. Para ello, implementar características que faciliten la reparación puede implicar inversiones significativas en diseño y producción, además de potencialmente incrementar el precio final del dispositivo. Fíjate tú, lo mismo que ha hecho Apple estos últimos años, y en varios momentos, como fue la decisión, que sí,
que no fueron los primeros, pero sí que han sido los que han dejado esto como un estándar, de no incluir el cable USB y el cargador con la compra del dispositivo, ya que, claro, eso generaría mayor huella de carbono al contar sus dispositivos con un packaging más grande, lo que, de paso, se ahorren unos cuantos euros por dispositivo y fuercen al usuario a comprar por separado el cargador y el cable, seguro que solo es un efecto secundario para nada buscado por la compañía. O como fue en su día el abandono del jack de 3,5 en los iPhones, asegurando que gracias a los dispositivos serían más resistentes al polvo y al agua. Pero fíjate tú, dejando de incluir auriculares en las cajas y además haciendo que la industria de los auriculares creciera en torno al 30% para sacar justo después al mercado sus propios auriculares inalámbricos. Apple ha sido históricamente un ejemplo de guión de cómo una empresa puede controlar tanto el hardware como el software para prolongar la vida útil de sus dispositivos. Del mantra de que la integración estrecha entre ambos permite optimizar el rendimiento y la seguridad del dispositivo a lo largo del tiempo, aunque sea a costa de limitar las reparaciones de terceros y el acceso a componentes no oficiales. Control versus libertad. Igual a negocio. Que vamos, los de Apple no son tontos. No es casualidad que sea de las empresas más valiosas del mundo. Algo que lleva a que los consumidores, por su parte, se encuentran en una encrucijada. Por un lado, valoran la capacidad de reparar sus dispositivos, ya sea por motivos puramente económicos o de sostenibilidad. Pero por otro lado, la durabilidad y la longevidad de un dispositivo son igualmente importantes, especialmente si se considera el impacto medioambiental y sobre todo económico de reemplazar un dispositivo completo con frecuencia. En este sentido, en mi artículo La obsolescencia programada de Apple, mencioné cómo Apple, en una entrevista para Diverge, finalmente admitió que sus dispositivos tienen una suerte de obsolescencia programada que hace que se vuelvan más lentos con el paso del tiempo. Hace un año lanzamos una función para el iPhone 6, iPhone 6S y iPhone SE que suavizaba su rendimiento en momentos de mucha carga de trabajo y evitaba su apagado repentino. Ahora esa función se añade también al iPhone 7 con la actualización de iOS 11,2 y también se añadirá soporte para más productos en el futuro. Apple en una entrevista para The Verge en 2019. La tendencia hacia dispositivos más duraderos puede significar sacrificar cierto grado de control sobre las reparaciones. Esto es particularmente relevante en el caso de componentes críticos como son los biométricos, donde la seguridad y fiabilidad de los componentes oficiales pueden ser superiores a las alternativas de terceros. Sobre esto, otro de los puntos del informe antes mencionado dejaba claro que Apple es una de las pocas compañías que pueden identificar si un componente de un dispositivo es oficial o de terceros, alertando así al usuario si ocurre lo segundo. Esta capacidad de los últimos modelos del iPhone e iPad tiene una doble lectura. Por un lado, asegura que los componentes críticos, como los sensores biométricos, cumplen los estándares de seguridad de Apple, es decir, puede ser visto como una característica que protege al usuario de potenciales robos de información o fraudes a la hora de reparar sus dispositivos. A fin de cuentas, un lector de huellas digitales oficial de Apple, por ejemplo, probablemente ofrezca mayores garantías de seguridad que una alternativa de terceros. Pero, por otro lado, permite a la empresa mantener un control estricto sobre su ecosistema de reparaciones, lo cual puede ser visto como una estrategia para incrementar sus ingresos a través de la venta de piezas de repuesto oficiales. De hecho, forzados como están en Europa a ofrecer piezas de repuesto, es hasta vergonzoso ver cómo dichas piezas cuestan apenas unos euros menos que enviar directamente todo el terminal a Apple para que sea Apple quien te lo arregle. Vamos, que claramente están inflando con un sobrecoste el precio de sus componentes oficiales para desincentivar a los usuarios a que los arreglen por sí mismos. Conclusión. ¿Qué enfoque es el más sostenible?
El debate entre reemplazabilidad y longevidad en la fabricación de dispositivos electrónicos refleja una tensión inherente entre la necesidad de sostenibilidad y las realidades de mercado. Las políticas que promueven la reemplazabilidad buscan empoderar a los consumidores y reducir los residuos electrónicos, pero pueden tener implicaciones medioambientales no previstas. Por otro lado, la longevidad de los dispositivos, promovida por empresas como Apple, puede ofrecer una alternativa más sostenible, aunque a costa de limitar las opciones de reparación y mantenimiento disponibles para los usuarios. En última instancia, la solución más sostenible probablemente implique un equilibrio entre estos dos enfoques. Los fabricantes podrían trabajar hacia dispositivos que sean tanto duraderos como reparables, minimizando el impacto medioambiental de la producción y facilitando la extensión de la vida útil de estos dispositivos. Las políticas medioambientales, por otro lado, y las regulaciones deben considerar cuidadosamente estos factores y fomentar prácticas que realmente contribuyan a la sostenibilidad a largo plazo. Como consumidores, por último, es importante estar informados y tomar decisiones que no solo beneficien nuestro bolsillo, sino también el planeta. Y dicho todo esto, ahora turno para ti. ¿Qué opinas sobre la política de Apple en cuanto a la longevidad de sus dispositivos? ¿Prefieres un dispositivo más duradero o uno que sea más fácil de reparar? ¿Cómo crees que deberían equilibrarse estos dos enfoques para lograr la mayor sostenibilidad posible? Deja tus comentarios a continuación y abramos debate. Enclave Digital es el videopodcast de Pablo C. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que les puede interesar. Seguimos.